Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Netflix Fleischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo un caso que os va a dejar la cabeza patas arriba. Y es que os traigo el caso de Robert Robertson, cuya ejecución estaba programada para el próximo 16 de octubre. Pero, milagrosamente, Proyecto Inocencia ha conseguido paralizarlo, aunque no es la primera vez que lo hacen. Ya se paralizó el año pasado y únicamente consiguieron mover la fecha, nada más. Este es un caso bastante complicado, un caso basado en una hipótesis que hoy en día muchos médicos contradicen. Así que ya os aviso, va a ser un caso muy complejo, muy retorcido, y si no tenéis paciencia, no os recomiendo que lo veáis. Como siempre os digo, por si queréis ampliar datos o contrastar cualquier cosa, todas las fuentes están aquí abajito en la descripción. Y si os gusta mi contenido y queréis que siga compartiéndolo con vosotros, dejadme un buen like y un comentario aquí abajito, porque ese pequeño gesto ayudaría muchísimo al canal. Y dicho esto, no me enrollo más, y si queréis saber qué pasó en el caso de Robert, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Robert Leslie Robertson III nació el 10 de noviembre de 1966 en el condado de Wood, Texas. Sobre su vida no tenemos casi información y la que tenemos resulta muy confusa. Sabemos que en su infancia fue estudiante de educación especial y que abandonó los estudios en 9º grado. Se enfrentaba a dificultades tanto a nivel académico como social y la gente lo veía un tipo raro, introvertido, cerrado en sí mismo. No te miraba a los ojos, agachaba la cabeza, tenía hiperfijación por ciertos temas y no reaccionaba a las cosas como una persona normal. Pero al principio pensaban que era así, que era su forma de ser, que simplemente Robert era raro. En cierto momento de su vida tuvo problemas con la ley. Recibió una sentencia de 10 años en el condado de Anderson por robo en una vivienda. Obtuvo libertad condicional en 1991 y en el 93 volvió a ser condenado, esta vez a 5 y 7 años de cárcel. Era una doble condena. Una de ellas en el condado de Smith y la otra en el condado de Gregg, ya que en ambos lugares pagó con cheques sin fondo. Y finalmente en 1999 quedó en libertad. Sabemos que Robert en cierto momento estuvo casado y tuvo 2 hijos, pero de esta relación no hay mucha información. De hecho, no hay prácticamente nada. Algunas fuentes dicen que era inestable, que la pareja nunca se llevó bien, y que esta relación fue intermitente, que estuvieron juntos antes de que él estuviera en prisión, cuando era muy joven. Y cuando él estuvo en prisión, pues no podía ver a los niños, la relación era muy fría y muy distante. Realmente lo que tenemos es muy confuso y las fuentes no son fiables. Así que de esta relación en realidad no tenemos nada. Lo importante aquí empieza a ocurrir a partir de 1999, que es cuando Robert queda en libertad. Sale de prisión, quiere pasar página, empezar de cero, y conoce a una mujer que se dedica a la prostitución y que tiene problemas de adicciones. Pero esta relación no acaba de cuajar, y en muy poco tiempo acaban rompiendo. Cada uno va por su lado, Robert pasa página y empieza a salir con una mujer llamada Teddy Cox, la cual tiene 2 hijos. La vida de Robert, como veis, era bastante caótica. Económicamente tenía problemas, no llegaba a fin de mes, vivía en una casa sencilla, sin ningún tipo de lujo, y socialmente dicen que era un inadaptado. Sigue siendo introvertido, cerrado, la gente no le acababa de entender. Y entonces ocurre algo muy impactante, y es que en 2001 Robert descubre que tiene un tercer hijo. De hecho, descubre que es posible que sea padre de una niña. Como os he comentado, en 1999, cuando quedó en libertad, tuvo una relación muy breve con una mujer que se dedicaba a la prostitución. Fue algo breve, parece que no fue nada serio. Pero después de romper, parece que la mujer descubrió que estaba embarazada y dio a luz. El 20 de octubre de 1999, la mujer tuvo una pequeña a la cual llamó Nikki Michelle Curtis. Y por las adicciones de la madre, la mujer perdió la custodia, la cual pasó a manos de sus padres, es decir, los abuelos de Nikki. Cuando Robert se entera de esto, rápidamente mueve cielo y tierra. Se ha pasado toda su vida siendo un padre ausente para sus 2 hijos mayores. Supuestos problemas con su madre, la distancia, la prisión. Ahora tiene la oportunidad, ahora puede empezar de cero. Y consigue la custodia poco después de que la pequeña cumpla 2 añitos, el 20 de octubre de 2001. Pero lamentablemente las cosas no iban a ser fáciles, porque Nikki nació con muchísimos problemas. Los registros indican que la pequeña tuvo su primera infección estando recién nacida y que a partir de ahí desarrolló múltiples infecciones resistentes a los antibióticos.
también tenía problemas respiratorios graves, lo que le provocaba dejar de respirar repentinamente, desmayarse y ponerse azul. La defensa argumentó que Robert desconocía gran parte del historial médico de su hija. Le entregaron la custodia, le contaron que tenía problemas, pero aparte de eso no especificaron, y tal cual la recibió, él tuvo que empezar de cero en todos los aspectos. Se encontró que la niña era muy cerrada, apenas lloraba, apenas se quejaba, siempre estaba enferma, siempre estaba en cama, pero cuando enfermaba era siempre muy grave. No había un punto intermedio, no había un pequeño resfriado, y él nunca pedía ayuda. Se cerraba en sí mismo, no hablaba, y cuando estaba preocupado, digamos que no filtraba la preocupación, que movía las manos, que no se expresaba bien, que no sabía cómo hacerlo. Según los testigos, lo dio todo por su hija, pero lamentablemente no sabía cómo hacerlo. Y a finales de enero de 2002, Nikki enfermó de nuevo. Fue entonces cuando Robert la llevó al hospital. La llevó a urgencias, al pediatra. La pequeña tenía síntomas que incluían tos, vómitos, diarrea y fiebre muy alta. Según varias fuentes, la fiebre era de 40 grados, una absoluta barbaridad, y los médicos le diagnosticaron una enfermedad respiratoria posiblemente viral. No obstante, no le ingresaron. Le hicieron comprar un jarabe de entonces, venta libre, y simplemente le pidieron que la niña hiciera reposo, nada más. Pero Robert estaba histérico, y el 30 de enero se quedó a solas con la pequeña, lo cual, según los testigos, lo tenía muy nervioso. La pequeña tiene tos, no se encuentra bien, le da el jarabe, y la pequeña pasa una muy mala noche. De hecho, Robert apenas puede dormir, y cuando lo consigue a sobre las 5 de la mañana, Nikki se cae de la cama. Se pone a llorar, a chillar, él se levanta, la coloca en la cama, la consuela, y la pequeña vuelve a dormirse. No obstante, pasan las horas, amanece, y Robert nota que Nikki no se despierta, ya no se queja, ya no tose. Así que a las 9 le echa un vistazo, y se da cuenta de que Nikki está azul. Es ahí cuando el hombre entra en pánico absoluto. Robert asegura que agarra a la niña y la empieza a sacudir, que la sacude, que le mueve la cara, que no sabe qué hacer, que entra en pánico y que al final la agarra en brazos y sale corriendo sin ponerse ni los zapatos. Era 31 de enero, hacía un frío impresionante, pero Robert no pensó en abrigo, no pensó en zapatos. Se fue directo a las urgencias del Centro Médico Regional de Palestine, Texas. Y tal cual llegó, los médicos vieron que la pequeña estaba muy mal, no reaccionaba, apenas respiraba. Así que la intubaron y le realizaron tomografías computarizadas. Tomografías que debo deciros que se iban a perder en el juzgado y que durante varios años nadie iba a encontrar. En ese momento notan que la pequeña tiene un hinchazón en la cabeza, que tiene un moratón. Aparte de eso, no ven ningún otro signo de violencia. No ven marcas en ninguna parte, no ven más moratones. Y como está muy mal, está muy grave, la envían directamente al Centro Médico Infantil de Dallas. Y es en este momento cuando las alarmas se disparan, ya que la pediatra Janet Squires planteó la teoría de que la pequeña fue maltratada, que lo que a ella le pasaba no fue una caída de la cama, no fue una infección respiratoria, sino que su padre, el cual estaba totalmente histérico y fuera de sí, la agredió y la mató. Janet registró síntomas que en ese momento consideró que eran claros indicios de SBS, síndrome del bebé sacudido, y cuando os cuente lo que es, os vais a quedar de piedra. La idea central era que sacudir violentamente a un bebé puede causar lesiones cerebrales graves o incluso la muerte. Para diagnosticar esto no era necesario ver síntomas claros en el cuerpo de moratones o golpes, porque las lesiones podían estar por dentro. No contempló la historia de la pequeña, sus problemas respiratorios, que estaba siendo medicada. No contempló todo lo que venía de antes. Y por supuesto no escuchó la historia de Robert, el cual en ese momento estaba totalmente fuera de sí. Su actitud, según los testigos, no era normal. Parece que se sentía culpable, que tenía remordimientos, y que lo que estaba sintiendo demostraba que en realidad él era culpable. Se sacudía, se balanceaba, no gestionaba lo que estaba pensando, lo que decía, y Robert cayó en contradicciones. Dijo que la pequeña era patosa, que siempre se caía, que se hacía golpes, que se cayó de la cama, que se golpeó en una mesa. Él no sabía ni lo que decía, ni cómo lo decía. Así que para Janet estaba clarísimo. Viendo que la pequeña estaba muy grave y que no podían hacer nada por ella, los médicos desconectaron el soporte vital. Y esto lo hicieron sin el consentimiento de Robert Robertson. Y al hacerlo, obviamente, la pequeña falleció. Los médicos lo tenían claro. Se abrió una denuncia policial y Robert fue arrestado al día siguiente de la muerte de su hija, siendo acusado formalmente de asesinato, un delito de condena a cadena perpetua o pena de muerte según la ley estatal de Texas. A partir de aquí comienza el proceso del juicio, el cual debo deciros que no dejó indiferente a nadie. Según fiscalía, Robert mató intencionalmente a Nikki golpeándola varias veces en la cabeza. Los médicos forenses testificaron que la pequeña tenía un traumatismo craneal severo, y la fiscalía afirmó que la causa de la muerte fue el síndrome del bebé sacudido.
Robert, por supuesto, negó las acusaciones, pero surgieron testimonios que ponían los pelos de punta. Testimonios que cambiaban la historia por completo. Para empezar estaban los testigos, enfermeros, policías, gente del entorno, gente que consideraba que Robert actuaba de forma extraña. Llevaba a la pequeña sin abrigo, sin zapatos, sacudiéndose, gritando, sin poder gestionar absolutamente nada. Su actitud era muy extraña y según los testigos le hacía ver como sospechoso. Era algo exagerado, sin filtros. Y a partir de aquí surgieron personas que le conocían y hablaron de él. La primera fue su exmujer. Ella aseguró que durante su matrimonio los maltrató a ella y a sus hijos, que estando embarazada la golpeó y le rompió la nariz. Pero ¿qué pasa? Que la defensa argumentó que su testimonio no era fiable. Realmente parece que no hubo denuncias formales de esto. No hubo denuncias de malos tratos, no había partes médicos. Y la mujer, debido a su inestabilidad, perdió la custodia de sus hijos en varias ocasiones. Así que como testimonio no era fiable. O al menos eso decía la defensa. Por otra parte estaban el entorno de Robert y su novia actual, Teddy Cox. Ellos dijeron que él no gestionaba el estrés con la niña, que se alteraba muchísimo, que la sacudía, que la golpeaba, que maltrataba a la pequeña. Dicen que la golpeaba porque no podía soportarla, pero también porque la pequeña dejaba de respirar. Y Robert no sabía cómo gestionarlo, qué hacer. Teddy Cox dijo que la golpeaba con todo tipo de objetos. Y cuando pasó todo, él le contó una versión de los hechos que no acababa de encajar. Le contó que la pequeña se cayó de la cama y se golpeó contra el ladrillo. Pero en realidad el suelo no era de ladrillos, era de madera, y había una alfombra. Y cuando Teddy le preguntó directamente si mató a la niña, él respondió lo siguiente: si lo hice no lo recuerdo, me puse furioso y no recuerdo haberlo hecho. También argumentó que la noche de los eventos, Robert no quería estar solo con la pequeña, y supuestamente estaba molesto por tener que hacerlo. No obstante, aquí viene algo muy interesante, y es que Teddy cambiaba la versión de los hechos, se contradecía, cambiaba las cosas, y admitió en el juicio que cambiaba la historia en base a su estado de ánimo. Depende de cómo él sintiera, contaba una historia u otra. Así que el testimonio de esta mujer no era fiable. Y otra cosa importante es que dijo que sus hijos, de 9 y 10 años, presenciaron los malos tratos. Los niños iban a hablar, a dar su opinión del caso, a decir lo que habían visto, lo que habían experimentado. Pero ¿qué pasa? Que, según la defensa, su testimonio estaba manipulado. Pero en cuanto Robert fue arrestado, Teddy les contó el motivo del arresto. No que hubiera una investigación, no que Nicky hubiera estado mal. Directamente le soltó que Robert la mató. Así que estos niños iban a contar esa historia, exactamente lo que la madre les dijo. Después hay un testimonio que hace que todo el caso se ponga patas arriba. Y es que se trata de la propia madre de Robert, la cual nunca lo entendió. Su relación con Robert, según varios foros, era distante. No comprendía cómo actuaba su hijo, no comprendía su forma de ser, de relacionarse, nunca se llevaron muy bien. Y cuando él consiguió la custodia de Nicky, parece que ella no estuvo de acuerdo. Robert necesitaba rutinas muy estrictas, no salirse de ellas. Y con Nicky los esquemas se ponían patas arriba. Además, según la mujer, cuando Nicky estaba mal, él se ponía muy nervioso, se sacudía y no gestionaba las emociones. No sabía cómo hacerlo, agarraba a la pequeña y la sacudía. Era violento con ella. Pero pese a ver esto, ella nunca denunció nada, ni llamó a la policía ni pidió ayuda. Y en el juicio soltó que en varias ocasiones ella dijo lo siguiente: un día de estos la va a matar, y será demasiado tarde para que alguien pueda hacer algo al respecto. Otro testimonio fue de la doctora Kelly Goodness, la cual fue a testificar en favor de la defensa. Y es que ella dijo que Robert le confesó que cuando la pequeña estaba mal, la sacudía para despertarla. Que no era agredirla, era querer despertarla, ayudarla, pero no sabía cómo. Pero ese testimonio, aunque iba de parte de la defensa, fue usado por la fiscalía para demostrar que en efecto él maltrataba a la pequeña. Así que en realidad, sin quererlo, fue en contra de Robert. El caso, como veis, fue extremadamente polémico. Apareció en un montón de noticias, en periódicos, en la radio, en televisión. Todo era muy confuso, cada testigo que aparecía hablaba de lo mismo, de malos tratos. De que Robert era muy extraño, de que no gestionaba las emociones, de que no se comunicaba y sobre todo de que agarraba a la pequeña y la sacudía. Así que en general eran malos tratos. Pero el testimonio más impactante fue sin duda alguna el de su compañero de celda, el cual a cambio de una reducción de condena se ofreció voluntario para sacar información de Robert. Y lo que contó en el juicio dejó a todo el mundo de piedra. Y es que supuestamente Robert le confesó haber abusado sexualmente de su hija. Le escribió qué hizo, cuándo, cómo. Describió cosas terribles. Y según este hombre, Robert, en prisión, le confesó haber maltratado a la pequeña. Y le contó exactamente lo que le hizo. Según la defensa, el testimonio de este hombre no tenía ningún sentido. En la autopsia no se vieron signos de abuso sexual. Y estamos hablando de una pequeña de solo 2 añitos. Algo tenía que verse sí o sí. Y por otra parte, Robert no se comunicaba como una persona normal. Era un hombre introvertido, cerrado. No tiene ningún sentido que le contase todo esto a un desconocido. Pero según fiscalía, era un testigo fiable. Y la parte médica del caso colocó la guinda al pastel.
Según la autopsia, los médicos informaron de que Nikki presentaba múltiples hematomas, abrasiones, hemorragias internas y edema cerebral, lo que se interpretó como signos de golpes repetidos. Testificaron que las lesiones de Nikki eran compatibles con golpes repetidos con objetos contundentes, no un simple zarandeo o un accidente. Hay evidencia fotográfica y la autopsia fue revisada por varios médicos, lo que por lo tanto daba fuerza al argumento de la fiscalía. La defensa de Robert en aquel momento fue francamente pobre, y es que en realidad se enfocaron en dos puntos. El primero fue dudar de la culpabilidad directa, de que si la pequeña fue golpeada en realidad no fue intencional, que la pequeña se cayó antes durante el evento, que él la pudo sacudir, que le hizo daño sin querer, o que esos golpes se hicieron en el hospital cuando la estaban tratando. Y el segundo punto era dudar de los testigos. Una exmujer que decía que fue maltratada pero no tenía pruebas, no había denuncias, la novia que contaba la historia depende de cómo se sentía ese día, la madre de Robert que no entendía a su hijo, que veía que la niña estaba siendo maltratada pero nunca denunció, y un preso que podía estar mintiendo para rebajar su condena. Pero Fiscalía en ese momento tenía evidencias que parecían muy contundentes. Y a ojos del jurado, Fiscalía tenía toda la razón. Las pruebas médicas en ese momento fueron vistas como contundentes. Se mostró también un patrón de abuso previo. Gente que decía que Robert pegaba constantemente a Nikki, que la agarraba, que la sacudía. La madre de Robert habló en su contra. También se vio que Robert dio versiones contradictorias, que estaba muy alterado, que su actitud era muy extraña. Y aunque los testigos eran poco fiables, todos coincidían en lo mismo. Y es que Robert no era capaz de cuidar a su hija. Así que el 21 de enero de 2003, Robert Robertson fue declarado culpable de asesinato capital y fue sentenciado a muerte por un jurado del condado de Anderson. A lo largo de los años se presentaron varias apelaciones, pero todas ellas fueron rechazadas, ya que según el mundo, Robert era culpable, y nada ni nadie cambiaría lo que hizo. Hasta aquí parece que Robert era 100% culpable. Todos lo veían como un tipo extraño, que no sabía comportarse, que mató a su hija, que la mató. Los médicos dijeron que el cuerpo de Nikki tenía evidencias claras de maltrato, que estaba completamente golpeada, destrozada, que su padre claramente la mató. Pero entonces, Proyecto Inocencia da un paso al frente. Proyecto Inocencia es una fundación legal sin fines de lucro que tiene dos objetivos principales. El primero es ayudar a personas que han sido condenadas injustamente. Y el segundo es trabajar por cambios en el sistema judicial. Y ahora os preguntaréis, ¿y por qué defendieron a Robert? Claramente era culpable. Porque según ellos, las cosas no eran lo que parecían. Proyecto Inocencia argumenta que cuando Nikki fue llevada al hospital, recibió tratamientos médicos muy intensivos para salvar su vida, como intubaciones repetidas y la colocación de un monitor de presión en la cabeza. Estos procedimientos, aunque necesarios, pudieron causar algunos hematomas y sangrados en el cerebro de la niña. Y esto se podía comprobar con fotos de una enfermera y tomografías, las cuales, según la defensa, habían estado guardadas durante años sin ser mostradas. Durante el juicio, el jurado no fue informado de estos detalles, y en cambio se les dijo que la zona en la que se colocó el monitor era un lugar de impacto, sugiriendo que las lesiones habían sido causadas por golpes, no por eso. Además, solo un médico dijo que Nikki recibió múltiples golpes en la cabeza, y ese médico fue quien hizo la autopsia después de que ella muriera, no la vio antes. Se encontró ya el cuerpo listo para hacer la autopsia. No hay imágenes previas ni recibió información previa. Y no se consideró que en el hospital, con los tratamientos, le hicieran todos los moratones. Tampoco se tuvo en cuenta su condición médica, que los días previos a su muerte fue a urgencias, al pediatra, que recibía tratamiento. No se consideró nada de eso. Y otra parte muy importante del caso fue el llamado síndrome del bebé sacudido. Teoría que los expertos en el día presente consideran cuestionable. Y es que durante décadas esta hipótesis médica fue usada en juicios penales de maltrato infantil. La hipótesis surgió cuando pediatras forenses empezaron a describir una tríada diagnóstica en niños muy pequeños. Hemorragia subdural, sangrado en el cerebro, hemorragia retinal en los ojos y, en tercer lugar, edema cerebral, hinchazón del cerebro. Y se pensaba que la presencia de esta tríada era la prueba casi irrefutable de que el niño fue sacudido con violencia. Pero los últimos 20-25 años, investigaciones médicas, revisiones forenses y fallos judiciales han cuestionado la validez científica del SBS como diagnóstico único de maltrato. Los abogados de Robert no paran de repetir que nunca se tuvo en cuenta la salud de la niña, el historial previo, lo que le estaba pasando. Y entre las nuevas pruebas que se han presentado, se muestra que Nikki pudo tener una neumonía que se complicó en sepsis. La defensa argumentó que esta enfermedad, más que los golpes de la cabeza, puede haber provocado su muerte. Pudo producir una hinchazón en el cerebro. Y los medicamentos que los médicos le recetaron, en realidad en el día presente ya no se usan, porque se ha descubierto en el día presente que tenían muchos efectos secundarios. Y la guinda del pastel, señores, viene con respecto a la actitud extraña de Robert, porque en 2018 se descubrió que Robert tenía autismo, lo cual explicaría por qué actuó como actuó.
El sacudir las manos, el no saber expresarse, muchas cosas que dijo e hizo. Con los nuevos descubrimientos, el caso tomaría otro matiz, otra perspectiva completamente distinta. Pero lamentablemente el proceso está lejos de acabar. Originalmente la ejecución estaba prevista para el 21 de junio de 2016, pero 4 días antes la ejecución se suspendió y se convocó una audiencia judicial para revisar el caso. El objetivo de la defensa en este momento fue desacreditar por completo el SBS, presentar casos que estaban desestimados, explicar que la hipótesis ya no tenía sentido, y la audiencia probatoria acabó el 19 de marzo de 2021. No obstante, en 2023, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas consideró que no había pruebas suficientes, y que por lo tanto Robert iba a seguir en el corredor de la muerte. Se hace otra apelación, es denegada, se hace otra apelación más, también es denegada, y entonces se fija la siguiente fecha de ejecución, concretamente para octubre de 2024. Es aquí cuando llega otro giro en el caso. Hay más apelaciones, más movimiento, y entonces testigos que en su momento estaban en contra de Robert empiezan a cambiar su versión de los hechos. Algunos siguen repitiendo que sí, hubo signos de malos tratos, que ellos lo vieron, pero que ahora cambian un poco la versión. Y el reverendo Brian Wharton, que en su momento fue policía e investigó este caso, ahora considera que su actitud no le parecía tan sospechosa. El cómo actuó, cómo se movió, cómo reaccionó ante lo que estaba pasando. Ahora lo entendía y decía que no le parecía sospechoso. Pero lamentablemente la ejecución seguía en marcha y el reloj corría en su contra. Se presentó una petición pidiendo clemencia para Robert Robertson, firmada por muchísimas personas, 84 legisladores de la Cámara Estatal, el novelista John Grisham, médicos expertos, abogados de pena de muerte y exdetectives involucrados en este caso. Querían que la sentencia de pena de muerte fuera cambiada a cadena perpetua sin libertad condicional. No obstante, este caso nunca ha sido fácil. El 8 de octubre de 2024 se presentó una apelación y esta fue rechazada el día 11. Y a último momento la ejecución no se llevó a cabo. Por fin Robert tendría la oportunidad de testificar ante el comité de la Cámara de Representantes. Por fin él mismo podría defenderse. Pero entonces hay otro giro. Y es que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, le prohibió asistir en persona. Y publicó un artículo muy completo en la página oficial de la Fiscalía de Texas, en el cual compartía de forma pública todas las evidencias que en su momento condenaron a Robert. Que si la autopsia demostró que la pequeña fue golpeada, que si fue maltratada, que si todo el mundo estaba en contra de él, que si la exmujer fue maltratada, que si el compañero de celda admitió que él le dijo que abusaba a la niña, y entre otras cosas escribió lo siguiente: ahora, una coalición de activistas y legisladores estatales está interfiriendo con el sistema judicial de una manera sin precedentes para intentar retrasar o impedir la ejecución de Robertson. Han intentado engañar al público afirmando falsamente que Robertson fue condenado injustamente mediante ciencia basura, relacionada con el síndrome del bebé sacudido. Y según Paxton, jamás se contempló este caso como un crimen cometido por SBS. Que eso nunca se contempló, que directamente se contempló que era maltrato infantil. Ya está. Y el 2 de diciembre de 2024 hubo otro movimiento muy interesante en el caso. Y es que la jueza que firmó la orden de ejecución, Deborah Oaks Evans, decidió retirarse voluntariamente de este caso. Y temporalmente quedó todo paralizado. El 17 de junio de 2025, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una segunda moción para pedir una nueva fecha de ejecución. Y en julio, por fin la consiguieron. Robert iba a ser ejecutado el 16 de octubre de este mismo año. Pero el 9 de octubre todo se paralizó de nuevo. La defensa pide que el caso sea revisado con una perspectiva actual, teniendo en cuenta los avances médicos, que se revisen pruebas, testigos, las fotografías que en su momento ni siquiera fueron vistas, y que se tenga en cuenta el historial médico de Nikki. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y qué crees tú que pasará en esta historia? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo os avisé de que esta historia iba a ser muy complicada, muy retorcida y que no iba a tener sentido. Y si no avisé, oye, te lo digo ahora, ¿vale? Es un caso muy complicado y nada es fácil en esta historia. Debo deciros además que el novelista John Grisham, para 2026, va a publicar un libro de este caso llamado Shaken. Va a contar toda la historia de Robert, sin adornos, sin ficcionar nada. Lo va a contar tal cual. No puedo encontrar muchos datos, pero pinta bien la cosa. Bajo mi punto de vista, pinta bien. Pero bueno, ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que Robert realmente lo hizo? ¿O que fue un accidente? Y la palabra secreta es justicia. Deja justicia aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros.
mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram. Y apartado de correos, amigos, mándame lo que quieras, que no explote, pero mándame lo que quieras y por allí notifico los cambios, las novedades y muchas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!